Toda la creación y cada nación te cantará. Y el Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta,
y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Muy buenos días, amada iglesia, amados amigos. Hoy día nos reunimos una vez más para estar juntos escuchando la palabra del Señor. Y hoy día queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un privilegio para mí llegar a sus casas, a sus laptops o celulares, donde están, y a los que nos reunimos por Zoom también. Quiero en esta mañana dar la lectura bíblica a la palabra de Dios que vamos a estar compartiendo en este día. Y la lectura bíblica se encuentra, si usted tiene Biblia así como esta, le pediría por favor que no deje que se empolve, permita que otros puedan escuchar su voz y usted también pueda recordar la lectura que tenía antes, porque ahora todos en el celular, en la laptop, tome su libro para leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4 es un libro que está en el Antiguo Testamento, un libro chiquito, y en mi Biblia se encuentra en la página 649. Yo voy a leer la Biblia de las Américas, Jonás capítulo 4. Muy bien, espero que ya todos puedan tener abiertos sus Biblias y vamos a dar lectura en esta mañana. Dice el texto bíblico: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún faltaba en mi tierra? Porque por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo el manto a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Versículo 10. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste creer, que nació en una noche y una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, y vamos a empezar ahora a compartir la palabra del Señor. Pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que escuchan este mensaje
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, una vez más, ahora sí nos ponemos cómodos para escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de la frustración de Jonás. Sí, la frustración de Jonás. Jonás es un hombre muy clásico para hacernos entender a cada uno de nosotros los cristianos cómo es que podamos llevar nuestra vida, cómo podemos servir al Señor. Jonás se convierte en un reflejo, en un espejo de nuestra vida, en el ministerio, en el servicio al Señor. Y en el capítulo 1, ¿cómo hemos encontrado a Jonás? Escuchando la orden y huyendo, caminando a Jope, subiéndose a un barco, huyendo a Tarsis. Jonás no queriendo asumir su responsabilidad. Y ahora, ¿cómo le encontramos en el capítulo 4? Encontramos a un Jonás enojado, un Jonás fastidiado después de haber predicado en Nínive. Entonces, lo que nosotros notamos es que Jonás fue a predicar a Nínive porque se sentía presionado, porque hizo una promesa ahí debajo del mar para obedecer al Señor, salió del mar, se recuperó y Jonás caminó hacia Nínive y predicó. Y ahora, después que cumplió su misión de predicar, Jonás todavía ahora siente un fastidio interno. ¿Por qué? Porque Jonás se siente frustrado. ¿Y de qué se siente frustrado Jonás? De que las cosas no han salido como él quería que salgan. Y por eso decimos, servir al Señor por obligación y no por amor a Dios va a producir en nosotros frustraciones a veces, fastidios, molestias. ¿Por qué? Porque hemos servido en nuestra carne y no verdaderamente como esclavos que somos hacia nuestro amo, el Señor Jesús. Servir al Señor por amor a Dios, vamos a terminar felices, contentos de haberlo hecho. Pero si no servimos por amor, sino por obligación, vamos a terminar como Jonás, frustrado del ministerio y de la vida. Lamentablemente yo he escuchado a muchas personas creyentes terminar sus ministerios al final de sus años, lamentarse de la vida que estaban llevando. ¿Qué podemos aprender de la frustración de Jonás? Bueno, dos cosas vamos a ver. En primer lugar, quiero decirles, el hombre frustrado vive alterado. El hombre frustrado solo podrá ser tratado por Dios. Dios es el especialista en tratar a los hombres frustrados. ¿Qué es la frustración? La frustración es sentirse mal por no lograr un objetivo. Jonás se siente mal porque no logró la verdadera destrucción de Nínive. Él predicó un juicio, condenación, destrucción, porque su mensaje fue, Nínive será destruida. Y él como profeta de Dios, ahora siente que Dios no le ayudó a cumplir su misión de verdadero profeta, que se cumpla su profecía. Pero Dios tenía una intención mucho más grande que el mensaje de Jonás, es lograr que Nínive se arrepintiera, y Nínive se arrepintió. Por eso, muchas veces lo que hacemos nosotros no va a ser tan de nuestro agrado a nuestros ojos, pero sí al agrado de Dios cuando nosotros hacemos las cosas por amor al Señor. Al inicio no vamos a entender a veces los resultados, pero Dios tiene un propósito. Entonces dije, el hombre frustrado, vive alterado. Ahora, ¿en qué manera vemos esto en la vida de Jonás? En primer lugar, Jonás se alteró en sus emociones. Sí, Jonás estaba alterado en sus emociones. En el versículo 1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y se enojó. Y literalmente aquí cuando habla del verbo de desagrado, de enojo, es alguien que está irritado, que su rostro está así medio rojo, pero con mucha emoción cargada. Jonás no estaba emocionalmente sano.
Por eso el verbo desagradar es mostrar un descontento con emociones alteradas. En otras palabras, mostrar una mala actitud, no una buena actitud de siervo. Jonás no mostraba el rostro, la actitud de un profeta de Dios. Estaba actuando como un hombre de carne y hueso, dando riendas sueltas a sus emociones. Ahora, ¿por qué Jonás está alterado? Esa es una buena pregunta. Primero, por la actitud de Dios. No por lo de Nínive, sino por la actitud de Dios de darle otra oportunidad a los de Nínive, a los que él no quería ver, a los que él guardaba resentimiento seguro. Y entonces cuando ve que Dios le da otra oportunidad a los de Nínive, Jonás está muy eufórico, muy fastidiado. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Cuidar su imagen de profeta, pero no está poniéndose del lado de Dios, qué es lo que quiere Dios para la humanidad. Y en esa circunstancia Dios le hace una pregunta y lo va a repetir más abajo. En el versículo 4 dice, y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Ahora es interesante la pregunta que Dios le hace. La pregunta que Dios le hace es para hacerle saber a Jonás que está mostrando una mala conducta. Y en otras palabras le está diciendo, Jonás, te veo un poco cascarrabias. Jonás, no te veo como el Jonás de siempre. Tu actitud no es buena. Y quiero hacerte una pregunta. ¿La actitud que tú estás mostrando es la misma actitud que tú tenías cuando estabas abajo en el pez orando? ¿Es la misma actitud que tú tenías cuando viajabas a Nínive para servir? No, no era la misma actitud. Entonces, en otras palabras, le está diciendo Dios, ¿es correcto lo que estás haciendo, Jonás? Bueno, Jonás no tenía en ese momento la disposición de oír a Dios, sino en ese momento lo único que quería era que Dios le diera una explicación, que Dios le diera la razón. Y por eso cuando uno va al versículo 9, otra vez el Señor le hace la misma pregunta. En el versículo 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por la causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Le dije, Jonás estaba alterado en su razonamiento, no estaba pensando bien, no estaba bien emocionalmente. El Señor se acerca, le hace una segunda pregunta de su mala actitud que está mostrando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Jonás? Jonás está viviendo una frustración, pero no se da cuenta. Jonás se había salido de la ciudad, está solo fuera de la ciudad, está alejado y así está fastidiado, enojado. La persona frustrada va a encontrarse o va a aislarse solo. ¿Y qué más? Una persona frustrada va a trasladar su frustración a otras personas. En la casa puede trasladar al esposo, al hijo, así, o a los amigos, pero siempre va a haber alguien que tiene la culpa porque no me ha salido bien las cosas a mí. Y eso lo va a manifestar con palabras hirientes de enojo. Así es lo que vemos aquí. Jonás estaba tan fastidiado, tan alterado, que en su mente pensó, mejor es morirse que estar vivo. Porque a mí no me la pueden hacer eso. ¿Cómo me puede estar pasando a mí esto? Mejor me muero para no ver todo lo que está pasando. Solamente una persona que está alterado en su mente puede llegar a pensar de esta manera. La frustración te afecta espiritualmente. Te vuelves un hombre o una mujer maliciosa y menos objetivo. Y eso es lo que vemos aquí en Jonás. Cuando estaba alterado en su mente, entonces ahora se había vuelto malicioso y poco objetivo de la realidad.
Ahora, esa alteración de Jonás no solamente estaba en sus emociones así, muy afectado, también en su razonamiento, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y ahora vamos a ver la alteración en su razonamiento. ¿Qué dice en el versículo 2? Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé para huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, es interesante, mis hermanos, un hombre enojado, fastidiado y entrando a hablar con Dios. Eso es lo que vemos aquí. Se presenta ante Dios. ¿Pero para qué? No para pedirle perdón, no para agradecerle, sino para justificar su actitud. Ahora sí, Dios, quiero decirte, quiero demostrarte, yo tenía la razón. Jonás no estaba pensando bien. Aquí hay un hombre tratando de decirle a Dios, yo tenía la razón. Eso es terrible. Pero a ese punto podemos llegar cuando nosotros no entendemos o cuando no hacemos las cosas por amor al Señor. Jonás estaba diciéndole, yo soy un profeta y como profeta no me equivoco. Tal vez ha profetizado antes y se ha cumplido y ahora está diciendo, yo estoy bajando mi nivel de profeta, tengo menos credibilidad. Jonás estaba actuando con su ego, no estaba actuando en sometimiento, en humildad delante del Señor. Por eso dice, yo decía, Jonás revela su falta de comprensión espiritual, ignorancia está mostrando. Yo me anticipé. Jonás revela su falta de sometimiento a la palabra, a la autoridad de Dios. Eso es rebeldía. Yo sabía, Jonás está revelando su falta de humildad, orgullo. Eso encontramos aquí. Un hombre orgulloso, un hombre que está en rebeldía, un hombre que ignora completamente cómo Dios piensa. Y a eso podemos llegar cada uno de nosotros. Jonás ha llegado a pensar que en ese momento que está hablando, él es el héroe y no Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros podemos pensar. A veces cuando uno mira una película, dicen, ¿quién es el bueno de la película? Bueno, Jonás era el bueno de la película de su tiempo, de esta historia que estamos viendo. No era el malo, sino el bueno. Eso se estaba considerando aquí. El que busca presentar una razón a Dios, terminará como Job. ¿Y qué pasó con Job? Job comenzó a querer preguntar, a razonar con Dios. Al final terminó mordiéndose la lengua, literalmente, retractándose de sus palabras. Por eso en Job 42:6 dice, por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis hermanos, no podemos justificar nuestros argumentos delante de Dios. No podemos hacer oraciones justificándonos a nosotros mismos. Son oraciones farisaicas. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, siervo inútil soy. Lo único que he hecho es lo que tú me has pedido hacer, Señor. Y eso, gracias por el privilegio que me has dado de poder servirte, Señor. Eso es lo más sabio que podemos hacer en este tiempo. Es imposible, mis hermanos, tratar de argumentar, de decirle a Dios que no tiene la razón él, más bien yo tengo la razón. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, nos ayuda a entender cómo debemos comportarnos nosotros. No mirar los errores de otros, no mirar a Dios como que se ha equivocado. Mira lo que pone el ejemplo Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20. Al contrario, dice, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste a mí? Mis hermanos, Dios es misericordioso, es compasivo.
Jonás sabía eso. Y por su misericordia estamos vivos. Por su compasión todavía somos perdonados. Pero no porque nosotros hayamos hecho cosas buenas. Entonces Jonás se alteró en sus emociones. Jonás se alteró en su manera de razonar. Y en tercer lugar, Jonás se alteró en su manera de decidir, de tomar decisiones. Jonás tomó decisiones alteradas. Miren lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba en un error. Fue un error su actitud de fastidio. Y eso lo trasladó hacia Dios y se presentó todo enojado delante de Dios. Y ahora la decisión que él quiere tomar para su vida es poner fin a sus días. Un hombre alterado tomará decisiones con pensamientos equivocados. Como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El camino que quería tomar Jonás era hacia la muerte y pensaba que era un buen camino. Pero Jonás pensaba que con eso se solucionaba su problema. Su problema le iba a perseguir, el pecado le iba a perseguir por toda la eternidad. Y por eso es que Dios todavía muestra su compasión. Jonás ha llegado a un estado de confusión mental. Piensa y cree que morir es la solución para el momento temporal que estaba viviendo. Jonás no estaba con un cáncer terminal. Jonás no estaba diciendo que tus pulmones ya no funcionan. El médico no le dijo tus pulmones no sirven, tus riñones tampoco. Entonces ahora vas a volverte vegetal. Y así entonces mira, busca a alguien que ore por ti, encomiéndate a Dios. No, Jonás estaba caminando, estaba bien, estaba hablando, estaba argumentando, pero así quería tomar una decisión fatal para su vida. Mis hermanos, solo buscando a Dios, solo descansando en Dios, podremos librarnos de estas actitudes que producen la frustración en nuestra vida. Jonás pide a Dios que le quite la vida. ¿Por qué él mismo no lo hizo? Él dijo un día a los marineros, tírenme al mar. Y ahí se acabó. El mar lo devolvió. Dios usó un pez para sacarlo fuera del mar. Y Jonás era consciente ahora que no podía con su vida. Y Dios seguía manteniendo el control de todo esto. Y con esto quiero decirles, Dios le quería vivo a Jonás y no muerto. Jonás quería estar muerto y no vivo para Dios. Y muchos de nosotros podemos llegar a esa conclusión de querer estar muerto y no vivo para el Señor. El versículo 5 dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucederá en la ciudad. Versículo 5. Jonás quiere morirse. No se muere Jonás. ¿Y ahora qué hace Jonás? Entonces se sale de la ciudad de Nínive, se aleja, se distancia, se aísla y se hace una enramada. ¿Y cómo es esa enramada? Si no tenía martillos, si no tenía cables, era buscar unos palos por ahí, plantarlos y unas ramas por ahí, ponerlo como techo. Era una choza con muchos agujeros que no traían nada de sombra. Eso es lo único que podía hacer Jonás. Sí, eso es lo único que podía hacer. Pero ¿por qué está ahí? Porque se siente mal. Se está frustrado. Pero su frustración no es porque está triste, sino fastidiado. Y como diciendo, Dios, te voy a dar un último chance. Voy a irme allá lejos y voy a ver cómo los destruyes. Dios no iba a destruir a los de Nínive porque Dios quería salvarlos a cada uno de ellos.
Jonás es un profeta que vivió una crisis de identidad por no darle su verdadero lugar a Dios. Jonás podía estar disfrutando de la salvación de los hombres de Nínive, pero él seguía pensando que quería ver la destrucción de los hombres de Nínive. Y a veces hombres y mujeres de la iglesia no les interesa la salvación de los perdidos, lo único que les interesa es que desaparezcan los malos. Una vez un niño le dijo: papá, si matamos a todos los malos, ¿nosotros seremos los únicos buenos que quedamos? Y el papá le dijo: no, hijo, nosotros seríamos los malos. Y Jonás buscaba eso, que mueran los demás y quedarse él solo. Pero estaba ahí esa actitud de rebeldía, de orgullo, no queriendo humillarse delante del Señor. Las decisiones en desobediencia no traen paz, sino dolor y más frustración. Cuando vamos al versículo 8, en la segunda parte, que dice: y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Jonás ha llegado a tomar decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque no estaba pensando bien, quiso morirse, se aisló, y ahora, como no funcionan las cosas como él quiere, entonces la frustración es tal, dice: quiero morirme de una vez por todas, porque eso es muchísimo mejor. Jonás ha llegado a tal punto de confusión que llegó a pensar que la muerte es la solución. Pero él no entendió que un hombre que muere en pecado vivirá en pecado por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así: y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Te mueres mal, amargado, resentido, odiando, serás juzgado al final por eso. Pero si tú te mueres arrepentido, humillado, regresando a Dios, entregado a Dios, entonces así Dios te verá en el día final, en el tribunal de Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, los malos hábitos se repiten y causan daño. Las malas decisiones nos traen malos sentimientos, nos traen sufrimiento, y eso es lo que vemos aquí. Jonás quería desaparecer huyendo a Tarsis para evadir su responsabilidad, y ahora se salió de la ciudad queriendo morir. ¿Por qué? Porque Dios no hizo las cosas como él creía que deben suceder. Evadir las responsabilidades no es la solución. Huir de un lugar no es la solución. Salir de este mundo tampoco es la solución. La solución es volverse a Dios. La solución es someterse a Dios y obedecer al Señor. Tu pecado te persigue y tu conciencia te va a acusar todo el tiempo que estás mal delante de Dios. Por eso el salmista, cuando escribe el Salmo 51, versículo 3, dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, 3. Lo que tú atas en la tierra o desatas en la tierra, se ata en el cielo y se desata en la tierra. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Si tú estás fastidiado por tus heridas físicas o por tu situación laboral o familiar, eso no es bueno delante de Dios, porque lo vas a expresar en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, lo vas a expresar y no vas a ser de bendición. El Señor
te enviará un bálsamo para ayudarte, como vamos a ver con el árbol que le manda. Pero tú necesitas reconocer tus errores, corregir tus errores delante de Dios. Y si no haces eso, tus errores van a aumentar y tu sufrimiento y tu dolor también. Job y Jonás tienen la primera parte de su nombre de Jonás, está relacionado con la sílaba de Jo y Jo. Job terminó diciendo, jo, gracias a Dios. Pero Jonás, quiero más la muerte. Mis queridos hermanos, Jonás es el espejo para todos nosotros que servimos a Dios. Un día nos puede pasar lo mismo. Pero ¿por qué puede pasar eso? Porque no nos sometemos a Dios. Queremos que Dios haga las cosas de acuerdo a lo que pensamos, a lo que deseamos. Y el Señor Jesús nos vino a dar un ejemplo de servicio. Miremos a Él, aprendamos de Él cómo servirle cada día mejor. Y entonces ahora ese Jonás que estaba frustrado, viviendo alterado en sus emociones, en sus razonamientos, en sus decisiones, ahora Dios interviene en la persona, en la vida de Jonás. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice lo siguiente: el hombre, como dije hace un momento, el hombre frustrado vive alterado, pero el hombre frustrado también será tratado por Dios, será tratado por Dios. Ahora, ¿cómo vemos esto? Dios comienza a acercarse a Jonás de una manera compasiva. En primer lugar, el Señor le muestra su compasión. ¿Dónde encontramos eso? En el versículo 6. El versículo 6 dice, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. El Señor es amoroso, compasivo, misericordioso. El Señor miró a Jonás que estaba ahí en su ramadita de 4 ramas y con todos los agujeros. Sabía que eso no le iba a ayudar para nada. ¿Y qué hace el Señor en su gracia? Hace que una planta crezca en la noche. Y cuando Jonás se levanta en la mañana, ve un techo así con cielo raso bonito y que el sol no va a llegar. Y entonces Jonás dice que se alegró grandemente cuando vio eso. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Por un acto de gracia, de compasión, de misericordia. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Le da la planta. La planta crece. El Señor sabe que Jonás está lejos de su ciudad de Galilea, la tierra de Zabulón y Neftalí. Está en una ciudad distante, Nínive. La gente se está arrepintiendo, pero a Jonás lo ve lejos, en el desierto, sentadito, echado, parado, no sé. Y ahí Dios le visita. Y Dios hace un acto de gracia. ¿Para qué? Para que Jonás pudiera darse cuenta que Dios está con él. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Jonás se alegró por la planta, pero no por Dios. Estaba tan afectado, estaba tan, no sé si fastidiado con Dios. No estaba Dios en su mente, en su corazón. Lo único que vio fue la planta en ese momento y por eso se alegró. Ahora, ¿qué hace Dios? Pone una planta para cubrir su cabeza, porque sabe que la cabeza de Jonás necesita ser protegida, la cabeza de Jonás necesita ser renovada en su manera de pensar. Jonás siguió vivo por la gracia de Dios, no por la enramada que él mismo se hizo. Mis hermanos, mis amigos, Jonás pudo experimentar la gracia de Dios
pero no estaba dispuesto a cambiar su actitud y su manera de pensar. El Señor mostró su amor por medio de la planta, pero Jonás no vio a Dios en ese acto, sino vio solamente a la planta. Jonás se alegra por la planta y no por la presencia, por el favor inmerecido que Dios le estaba dando. A ese punto podemos llegar nosotros si vivimos en esa frustración, en ese fastidio. Dios te da el alimento, Dios te da el trabajo, te da la salud, te libra de enfermedades. Ahí está Dios, pero como estás fastidiado, estás frustrado, entonces no estás mal por fuera, sino por dentro, y lo estás expresando cada momento. Mis queridos amigos, el Señor nos extiende su amor y su gracia, aunque no lo merezcamos. Todos debemos ver la presencia de Dios y agradecerle. Dios demostró su compasión, pero como Jonás mantiene la actitud de fastidio, de orgullo, de incomodidad, de desagrado, de no querer escuchar, entonces ¿qué hace Dios? Dios ahora le somete a una prueba. Yo quisiera evitar esa prueba, antes quisiera estar atento para descubrir su gracia y su amor. El Señor le somete a una prueba. Ahora, ¿cómo lo somete? Dice en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara a la planta. Y ésta se secó, y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía. Mis hermanos, mis amigos, que escuchan en esta mañana. Como algunos dicen, Jonás estaba de Guatemala camino a Guatepeor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba manteniendo la misma actitud. Jonás estaba victimizando. Jonás estaba tratando de llamar a la atención a los demás, él como el bueno y Dios es el que no estaba en lo correcto. El Señor, ¿qué hace? Determina que la planta sea comido por un gusano y de pronto al siguiente día cuando Jonás se levanta ya no hay la planta, se ha marchitado. Y en el día empieza a venir un fuerte viento caluroso, solano, y Jonás ahí sentado en su terquedad, y el sol comienza a llegar a su cabeza, un viento sofocante. Jonás debía abrir los ojos y los oídos al Señor, pero no, porque no quería entender más. Quería que le entiendan a él. Si persistes en tu actitud de fastidio, la comodidad desaparecerá de tu vida y te visitará la aflicción. Eso es lo que pasó aquí. Esa alegría le duró poco, ahora vino la aflicción. Pero no es porque el Señor es masoquista, dice, quiero alegrarlo un día, el otro día hacerle sufrir. No, es la actitud de Jonás que no respondía delante del Señor. Y a veces algunos van a necesitar ser presionados, apretados, así como la aceituna que es presionada con una piedra para que bote el aceite. A veces vamos a necesitar esa presión. Es la única manera que vamos a reaccionar delante de Dios. Jonás perdió la sombra, también perdió la alegría. Y ahora que vino el calor, aumentó la aflicción. Ya no era solamente un problema interno, también un problema externo. Jonás estaba actuando como un cabeza dura, como dicen, hoy no seas cabeza dura. Jonás estaba así como un cabeza dura. ¿Y qué hace el Señor? Así como cuando los pernos están pegados en los metales y se pone el calor para suavizar. Creo que el Señor quería suavizar la cabeza de Jonás y le mandó un viento sofocante con calor fuerte. Y Jonás, me imagino que no tenía muchos pelos, y cuando uno ya
cayendo el cabello, va perdiendo cabellera, en invierno camina, hace más frío, en verano quema más. Entonces ya te imaginan, Jonás estaba ahí con su calentador que tenía en la cabeza, y Jonás, ¿qué pasó? Comenzó a debilitarse. Jonás ya comienza ahora a rendirse físicamente. Ya no es el argumentador, ya no es el que discute, el que dice yo tengo la razón. Vemos a un Jonás que se va debilitando, que la aflicción va profundizando en su vida. Ya no vemos a ese Jonás sentado mirando, a ver, ¿dónde está Nínive? Se está mirando a sí mismo, está luchando con su propia vida. Jonás, el cholo terco, como dicen aquí en Perú. Y a veces las esposas nos dicen cholo terco. Jonás era el cholo terco de su época, el siervo cholo terco. Y ahora está pasando una prueba muy dura y Dios está trabajando con esa cabeza dura. Dios está trabajando con ese corazón duro. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice así: aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que Jonás confiese su pecado, así como confesó en el capítulo 2. Eso no es fácil para muchos, que nos sentimos tener la razón y que los demás se han equivocado. A veces cuando hay pareja, por ejemplo, le decimos, tienes que pedir perdón. Yo ya le he perdido, ya le he pedido. ¿Cuándo? Hace tiempo le dijo, perdón pues. Pero la actitud. Y eso no encuentra todavía a Dios en Jonás. Por tanto, mis hermanos, Dios le muestra la compasión. Dios le somete a una prueba y aumenta la presión, la aflicción. Al final, Dios quiere darle una lección espiritual a Jonás. En el versículo 10 y 11 dice, y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por lo que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Ahora, ¿qué es lo que está buscando el Señor Jesús? Jonás, el hombre hablantín, el hombre renegón, que creía estar en el lado correcto, ahora ya lo vemos más suavizado, más debilitado delante de Dios. Y Dios, cuando usa el ejemplo de su propia vida que tiene para con la planta, le quiere enseñar ahora una lección espiritual. Y para eso usa esta analogía de la planta con la compasión para la planta, y ahora va a comparar su compasión por los hombres de Nínive. Ahora, mis hermanos, cuando Dios le dice, tú te apiadaste de la planta, lo que está diciéndole literalmente en el original es, tú sentiste pena, tú compartiste su sufrimiento. A cualquiera de ustedes, tal vez que tiene una planta bonita, y de pronto al siguiente día los gusanos se meten y hacen que se doble la planta, las hojas se ponen amarillas y se cae. Y entonces uno puede decir humanamente, qué bonita planta, cómo es que se malogró. O a veces una mascota entra al jardín y lo desarma todo, ¿no? Entonces uno tiene pena por esto. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? Tú estás compartiendo el sufrimiento de una planta, pero no estás compartiendo el sufrimiento que viven los hombres de Nínive. Los hombres de Nínive vivían mal porque tenían hombres que les gobernaban con maldad. Pero estos hombres, cuando escucharon destrucción y juicio, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Dejaron la maldad para aprender, para volverse a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. La palabra de Dios
tiene amor, tiene buenas nuevas para aquel que está perdido. Y no debemos buscar la condenación, sino la salvación. Jonás se había vuelto el ecologista de su época. Estaba preocupado por la ecología y no por los hombres. Ahora, como en este tiempo hay muchos que defienden, son los animalistas. Tienen tanto compasión por los mascotas, gatitos, perritos, pero no por las personas, o no por su prójimo. Y eso es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Dios está interesado en salvar a personas, porque son creados a su imagen y semejanza. Dios no está pensando salvar plantitas, porque va a ser cielo nuevo y tierra nueva con todas las personas que han sido salvadas, van a estar ahí. Jonás sufría por una planta que ni él conocía. Pero ahora Dios sí conocía a los hombres de Nínive y Dios estaba dispuesto a darles una oportunidad. Por eso dice Pablo hablando en los Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos debe enseñar este capítulo? A nosotros que somos cristianos, a nosotros que servimos al Señor, que andamos renegando a veces de lo que hemos servido. A veces algunos dicen, ya no quiero saber nada más, ya estoy cansado. Estamos como Jonás. Lo único que estamos haciendo es llamar la aflicción, el sufrimiento para nuestra vida. Pero estamos a tiempo para poder corregir nuestro servicio al Señor. Los hombres de Nínive estaban siendo carcomidos por el gusano del pecado, así como carcomió la planta, y Dios quería mostrarles compasión. Mis hermanos, mis amigos, esos hombres que caminaban con una conducta perversa, un día encontraron la respuesta en Dios. Para concluir, quiero decirles lo siguiente. Dios tiene compasión por los pecadores y quiere librarlos de la condenación a todos ellos. Y para esto quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Si tú y yo no entendemos a Dios, terminaremos nuestros días como Jonás. Nunca tratemos de justificar nuestros errores delante de Dios. Estemos atentos a la presencia de Dios en todo momento. Dios nos va a visitar, así como visitó con una planta. Te puede visitar, no sé, con un paraguas, con un polo, no sé, pero Dios te va a visitar. Así como hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, yo te animo a ti, hermano, que seas parte de esa fiesta espiritual que se da en el cielo por tu labor, por tu obediencia al Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes y les diremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú
nos diste salvación. Salvación de todo mal, justificados, nos diste de tu paz, perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación.